Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estáis? Vamos a dar hoy la lección del libro de Daniel, la lección número 4, que estamos estudiando algunos, otros todavía no. Bueno, ahí pondremos, si vemos, pondremos algunos dentro del grupo. De momento vamos a dar este capítulo porque es importante, este capítulo lo vamos a dar en abierto y luego los que queráis pues os vais uniendo. Como veis, lo hemos titulado, todo el mundo creo que es de las más archisabidas historias, sobre todo del libro de Daniel. Y es por eso por lo que hemos decidido, pues nada, bueno, por eso y algunas cositas más, ¿no? Siempre hay algún contratiempo, algún inconveniente y sobre todo con estas cosas de internet, de informática y de todo lo demás. Decíamos que vamos a comentar, a dar este estudio porque es de los que mejor se van a entender antes de entrar también más a fondo en las profecías. Decíamos que los primeros 6 libros de Daniel son de historia, los otros 6 son de profecía. Y esa profecía están en Apocalipsis, sobre todo el capítulo 13, y bueno, pero no puede haber un libro sin el otro, o sea que son complementarios y totalmente, digamos que como hermanos inseparables, siameses, ¿no? Entonces, esta lección 4 la hemos titulado Una fiesta y una escritura en la pared. Es cuando, bueno, aquí estaba haciendo la fiesta el rey Belsasar en Babilonia. Los críticos de la Biblia, bueno, por muchos años han afirmado que Belsasar, cuidado, no confundáis con Belsasar, que ese era el nombre que le puso Nabucodonosor a Daniel. Una T, Belsasar era el hijo de Nabucodonosor. Pero muchos críticos de la Biblia han afirmado por años que Belsasar no era el rey de Babilonia cuando fue derrocada. Muchos historiadores, estudiosos, exégetas, han nombrado a Nabónido como el último rey de Babilonia. Sin embargo, Dios, como siempre, tiene su propia manera de verificar la precisión de la Biblia. La Biblia es inenarrable, o sea, inerrable. No inarrable, no, claro que se puede narrar, no, inerrable, que no está errada, no está equivocada. ¿Veis cómo todos fallamos? Claro, os lo digo siempre, que aquí en mi tierra se dice que hasta el mejor escribiente echa un borrón de vez en cuando. Por lo tanto, perdonadme por ello, ¿vale? No es inenarrable porque yo mismo la estoy narrando, la Biblia también la estoy contando. Es inerrable, que no tiene error, ¿vale? La Biblia. Y Dios tiene su propia forma para verificar esa precisión que tantos y tantos eruditos, doctores, bueno, los que se las dan de algo y empiezan a estudiar, algunas veces, ¡ping!, tocan la campana y salen y tienen razón, pero otras
dice Dios, no, esto es de esta otra forma. En el 1853 se halló una inscripción en una piedra angular. Ya sabéis lo que es la piedra angular, ¿verdad? En la piedra angular en la Biblia siempre significa a Cristo como piedra angular. Los edificadores usaban la piedra angular, que era la piedra de más peso que tenía, y la que encajaba, decíamos, eran dos columnas, ¿no? Ya lo último, era lo último que se ponía, por decirlo de una forma, en la que encajaba una piedra con ángulo y encajaba en los cimientos de debajo y al pesar, cuanto más pesaba, más fuerza daba a esos cimientos y la casa era totalmente, bueno, indestructible, ¿no? Por la fuerza que hacía esa piedra angular con la que ha sido comparado muchas veces en la Biblia Jesucristo. Y se encontró en el 53, en el siglo XIX, 1853, se halló una inscripción en una piedra angular de un templo edificado por Nabónido, en la que decía en esa inscripción, Belsasar es mencionado como su primogénito y su hijo favorito. Belsasar de Nabónido, no de Nabucodonosor, como pone en muchos escritos y en otros lados, en otros libros. En la interpretación de la escritura, Daniel llamó a Belsasar el hijo de Nabucodonosor. Esto lo podéis leer en el libro de Daniel, capítulo 5 y versículo 22. Pero como hay tanto listillo, no faltan, siempre tienen que tratar de tergiversar las escrituras. Dios lo deja bien claro. Y en el libro que muchos dicen que hablan de otros libros que han estudiado, que han hecho esto, que han hecho lo de más allá, dicen que Belsasar no era el rey de Babilonia cuando fue derrocada. Los historiadores nombraron a Nabónido, que era el que fue rey, y Nabónido fue el que fue derrocado. Cuando Daniel 5:22, Daniel llamó a Belsasar el hijo de Nabónido. O sea, no Nabónido el hijo de Belsasar, Nabónido como último rey, que han dicho los historiadores que fue el último rey cuando fue derrocada la Babilonia. Entonces, esto no ofrece ningún tipo de problema, ya que en el lenguaje de ese tiempo no existía una palabra para abuelo o para nieto. No, eran familia, pero muchas veces dicen que se casó con su tía, se casó con su prima, o porque Isaac y Rebeca eran primos hermanos, ¿no? Por ejemplo. Pero generalmente por norma, pues no se hablaba de este tipo de parentesco. No había una palabra que pudiera decir, ¿no?, con exactitud, este es abuelo, este es nieto. No había una palabra de esas. O sea que, por lo tanto, esta gente estaba pues totalmente equivocada. Estos historiadores, muchos de ellos, sobre Belsasar y sobre Nabónido. Hago un hincapié aquí para hablaros de esto porque lo creo muy importante, sobre todo para que, bueno, en primer lugar, para conocer la Biblia, es la palabra de Dios, y cualquier coma, cualquier punto, cualquier acento para mí es importantísimo. Y como no es para mí, si estáis escuchando esto, creo que para vosotros debe serlo también. Yo os doy lo más importante que
que Dios me da y quiero compartirlo con todos vosotros. O sea, porque sí, me da a mí Dios más, o sea que soy un egoísta, ¿eh? Entonces, es muy importante que sepamos que en aquellos tiempos no había una palabra que expresase, sí, expresase quién era abuelo, quién era nieto, no como ahora, ¿no? Y ahora para abuelo tenemos un montón, que si Yayo, que si Tato, que si Lolo, que si tal, bueno, muchas cosas. Antes no había una palabra para expresarse así, abuelo o nieto. Es evidente que Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué le ponen como hijo muchos, y que fue cuando fue derrocado? Entonces sería Nabónido, el hijo de Nabucodonosor, y Belsasar, hijo de Nabónido. Pero Daniel llama a Belsasar hijo de Nabucodonosor, no nieto. Daniel 5:22. Pero la Biblia es inerrable. La Biblia no tiene ningún tipo de error. Por eso os hago este pequeño inciso en deciros que no había una palabra que expresase con exactitud abuelo, nieto, por lo tanto podían ser uno de los dos, el padre, el hijo, el abuelo o el nieto. El abuelo, el nieto del padre del hijo, tanto Nabónido como Belsasar. Lo cierto es que el rey de Babilonia, Nabónido, era su padre y Belsasar era el vicepresidente del imperio. Fue por esta razón que Belsasar le prometió a Daniel convertirlo en el tercer señor del reino, Belsasar. Esto lo podemos leer en Daniel 5 y versículo 16. Aparentemente, en ese tiempo Nabónido estaba ausente. Creemos que en alguna expedición militar, en alguna intervención guerrera o de, no sé, de cualquier otro tipo, ¿no? Y había dejado a Belsasar a cargo de Babilonia. Y es aquí donde entramos en lo que más nos gusta a todos. Parece que todo el mundo se queda aquí. Cuando empiezas a hablar de esto, todo el mundo se calla. Cuando hablas de otras cosas, toda la gente carraspeando, haciendo cosas. Cuando empiezas a hablar ya de estas cosas así, parece que los atrae algo más y se quedan todos callados. Un silencio en la iglesia sepulcral, ¿no? Tremendo. En la escritura en la pared. Esto parece una película de terror, ¿no? La escritura en la pared. Esta es la segunda vez y os lo he puesto para que lo leáis cuando volváis a estudiar, si es que lo hacéis, o volváis a escuchar el mensaje en la plataforma en YouTube o en Videomotion o en Facebook o donde sea, en las redes que sean, os pongo debajo también un pequeñito ejemplo de lo que va, ¿no? Y no hay mejor forma de describir de lo que va este estudio sobre esto, de la escritura en la pared, que este mensajito que os he dejado para que lo leáis. Y os he puesto lo siguiente, literalmente, que es la segunda vez, porque es importantísimo. Esta es la segunda vez, la escritura en la pared es la segunda vez que se registra en la Biblia que Dios mismo escribiese. La segunda. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. La segunda vez que Dios mismo escribía con su dedo o con su mano o si tenía una estilográfica o si tenía lo que fuera.
pero era Dios mismo escribiendo. La primera vez fue en el Sinaí, como todos sabemos, en el monte Sinaí, cuando Dios escribió la ley en tablas de piedra. Aquí en las paredes de Babilonia, allí fueron unas tablas de piedra, eran mandamientos y aquí era un juicio. Aquí fue sobre las paredes de Babilonia. Dios escribió un mensaje de juicio. En el Nuevo Testamento, Cristo se detuvo y escribió un mensaje de gracia en el polvo del piso del templo. Conocemos, ¿verdad? Belsasar hizo un gran banquete. Ahora hablamos de la fiesta. Invitó al más selecto del reino. Dice que invitó a 1000 príncipes y señores, ¿no? Con sus esposas y con sus concubinas. Antes podías llevar las concubinas por ahí. Fíjate que, no sé, yo eso de concubinas. En medio de la borrachera que tenía Belsasar, porque había muchísimo libertinaje, terminaban casi siempre en orgías sexuales y tu vecino con tu mujer, el otro con... Bueno, tremendo. Entonces, había mucho libertinaje, había mucho pecado. Sin embargo, esto no fue suficiente para Belsasar. No solamente borracheras y orgías y desenfreno sexual, alcohol, de todo, ¿no? Se le ocurrió una nueva idea. Fíjate por dónde. Con los vapores del vino, dijo, pues voy a entretener de otra forma a mis invitados y voy a mostrar que yo no temo a Dios. Yo desafío a Dios para que vean que yo soy aquí el rey de la tribu. Mandó traer los vasos sagrados en primer lugar. Ya por eso empezó a decaer. Empezó a traer los vasos sagrados que habían sido traídos desde Jerusalén y los usó para beber. A los dioses paganos. ¿Cómo se te ocurre eso? Algo consagrado a Dios y tú lo usas para dar de beber a... De repente los dedos de la mano de un hombre aparecen, dedos solamente, y empiezan a escribir en la pared, delante del candelero, donde podía ser visto por todos, o sea, a la luz. Toda la risa, toda la alegría, todo el jolgorio que tenían allí se convirtió en un silencio sepulcral, temor, seriedad. Ellos temblaron ante la vista sobrenatural que estaban viendo y Belsasar llamó a sus magos para que le declarasen, ¿no?, el significado de aquella escritura que había en la pared. En las escrituras, las palabras que escribió esa mano, la mano de Dios, fueron Mene, Tekel, Uparsin. Ahora os digo lo que significan. Bueno, lo va a decir Daniel. Estas palabras aparentemente fueron escritas en arameo y podían ser leídas por todos. Sin embargo, nadie sabía el significado. Curioso, porque el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. Y el arameo era una lengua común
que casi todo el mundo conocía. Y conocían que eso era arameo, pero no conocían el significado. Es como yo, si digo, soy español, hablo español, cojo un libro, El Quijote de Cervantes, me pongo a leerlo y no entiendo ni jota. ¿Este tío qué está diciendo aquí? Pues eso es lo mismo, escrito en arameo, pero sin saber lo que significaban. Cuando los magos no pudieron interpretar ese mensaje, la reina madre vino a la sala del banquete, no estaba allí porque no estaba la mujer para orgías tampoco, me imagino. Y le dijo a Belsasar que llamase a Daniel, porque Daniel era el único que había sido con Nabucodonosor, era el único que había descifrado los sueños e interpretado todos los sueños de Nabucodonosor. Entonces la reina madre le dijo a Belsasar que llamase a Daniel. Daniel tenía en aquel entonces 80 años de edad. Un crío, vamos. Habían pasado unos 65 años desde el tiempo que interpretó el significado del sueño de Nabucodonosor. ¿Os acordáis? Cuando decía, ¿quién me lo interprete? ¿Quién más? Y ninguno sabía. Pero ¿cómo te lo vamos a interpretar si no nos lo dices? Pues mato a todos. ¿Cómo los vas a matar? Entonces Daniel le dijo a Arioc, al jefe de la guardia, que dame un poquito de tiempo, que yo te lo diré. Con total seguridad. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios y sabía que Dios le iba a dar la interpretación del sueño. Entonces, quizá era, bueno, 65 años habían pasado desde el sueño aquel, que fue cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor que iban a pasar 7 tiempos, 7 años, en los que, bueno, él iba a estar como una bestia haciendo, comiendo hierba, iba a salir el pelo por todo el cuerpo, bueno, en fin, hasta que no invocase al Señor y le tomase como Dios verdadero y único. Y así fue. Entonces, probablemente era la medianoche, la hora de las brujas, ¿no? Como decimos aquí. Cuando despertaron a Daniel de su sueño y fue llevado rápidamente a ese escenario de confusión, y Belsasar le ofreció muchos regalos si es que él podía interpretar el mensaje de la pared. Daniel no estaba interesado en la recompensa que le pudiera dar Belsasar, pero accedió a interpretar el mensaje. Primero que nada, él reprendió a Belsasar por no haberse humillado, a pesar de saber cómo Dios había tratado con su abuelo, Nabucodonosor. Luego Daniel dio la siguiente interpretación. Podéis ir leyendo en el libro de Daniel todas las cosas que van aconteciendo, que yo estoy saltando para no hacerlo más largo, ¿no? Y para hacerlo un poquito más ameno. Daniel cuenta la interpretación del sueño. O sea, del sueño, perdón, de la escritura. Mene significa contar. Tekel significa pesar. Y Peres significa romper o dividir. Esto es al látere a lo que Daniel dijo, ¿vale? Yo esto os lo digo, lo que significa en arameo. Entonces le dijo Daniel, Mene es que Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Y al darle Mene, Mene 2 veces es que el fin está próximo. Cuando Dios te dice una vez las cosas, corre, pero si te la dice 2, sal como un rayo.
Tekel, que significa pesar, le dijo, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Y Pérez, Uparsin, significa romper, dividir. Y le dijo Daniel a Belsasar, tu reino ha sido roto y se ha dado a los medos y a los persas, que significan, si os acordáis de la estatua, la cabeza de oro era Nabucodonosor, el imperio babilónico, y el pecho y los hombros eran de plata que simbolizaban al imperio medo-persa, los dos hombros, los dos brazos. Y ahí fue cuando le dijo Daniel, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aún mientras que Daniel estaba dando ese mensaje de juicio y condena a Belsasar, el enemigo estaba entrando ya en la ciudad. ¿Cuál fue el pecado de Belsasar? Belsasar era culpable de más de un pecado, ¿verdad? Por lo menos así lo veo yo. Había muchas maneras en las que Belsasar había traído el juicio de Dios. En primer lugar, él estaba bebiendo y deleitándose, cosa que a Dios no le agrada. Mientras que el enemigo estaba en las puertas de la ciudad, su carácter fue revelado en ese libertinaje ebrio, borracho que él estaba conduciendo. En segundo lugar, él fue arrogante y presuntuoso. Por supuesto que él sabía que el ejército enemigo estaba sitiando la ciudad. Él tenía un sentido falso de seguridad. Babilonia, nadie puede nada contra Babilonia. Tenía un falso sentido de seguridad y mostró una arrogancia inaudita, jactanciosa, prepotente al tener esa fiesta ebria, como decimos, porque alguien normal no hace eso. En tercer lugar, se negó a humillarse. Aunque él sabía la manera en que Dios había tratado con Nabucodonosor, sin duda el pecado del orgullo fue la raíz de los demás pecados de su vida. Y en cuarto lugar, él fue blasfemo. Yo es lo que he sacado. Si vosotros sacáis más pecados, los podéis sacar, que también los tiene. Yo os lo digo esto simplemente así a grosso modo. Y la blasfemia fue su pecado más grave, más serio. Él blasfemó a Dios al profanar los vasos sagrados que habían sido consagrados al Señor. Un juicio rápido vino sobre él cuando usó estos vasos para la adoración idólatra. De ahí se habla de la abominación desoladora. A mí me preguntó un niño este tiempo de atrás, estaba todavía yo en Valencia, allí en la iglesia de Valencia, y había predicado sobre la abominación desoladora. Y se acerca un niño a mí que sale, un niño ya adolescente, porque ni estaba para la escuela dominical, ni estaba para la predicación, entre medias, ¿no? Pero se quedó allí ese día, en la predicación. Y llega y me pregunta, pastor, ¿qué es la abominación desoladora? Digo, ya estamos. Es que es verdad. Los niños son los que te dicen siempre la verdad. Entonces traté de explicárselo eh, para que lo entendiese él. Digo, ¿lo habrán entendido sus padres? Porque no me pregunta ninguno. Es que lo han entendido entonces. ¿Qué va? No lo había entendido ninguno. Pero el niño quería saber qué era la abominación desoladora de que el pastor estaba hablando ese día. ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí me tuvo 2 horas con gran gusto mío de ese niño, vamos, y le estuve explicando todo lo que se ve. Había cosas que me ponía hasta en un brete porque ya decía, me hacía vacilar y todo muchas veces. Un niño, de la abominación desoladora, bueno, cuando echaban sangre,
caldo de cerdo sobre los altares del Señor y todo esto, es otro tema también que estudiaremos a su debido tiempo. Vamos a ver la caída de Babilonia, ¿no? Porque hemos hablado de los pecados de Belsasar, ¿no? De los que hemos visto, ¿no? Cuando vino el juicio rápido, vino sobre él cuando usó esos vasos para la adoración idólatra, que es parecido a la abominación desoladora. Cuando veáis que viene la abominación desoladora, huid a los campos, enseguida, dice el Señor. La caída de Babilonia, que había sido fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé, fue... Bueno, ya hablaremos de Nimrod, porque tiene tela. Nimrod está muy íntimamente ligado con la estrella que tiene la bandera de Israel hoy en día. Con el sello de Salomón, que es el mismo, el Magen David, que es lo mismo, y muchas otras cosas paganas, las cuales ponen muchos en su iglesia y no saben de dónde provienen. Pues Nimrod era uno de ellos. Nimrod quiso hasta ser más que Dios. Dice que era un cazador poderoso, el cazador más poderoso de toda la tierra. Quiso ser más que Dios. Hizo la torre de Babel. Fue cuando Dios confundió las lenguas. ¿Cómo vas a hacer una torre que llega hasta el cielo? Pues él quiso hacerla, porque él se creía Dios. Bueno, ahí estaremos con Dios. Venga, vamos a hacer una torre que llega hasta el cielo. ¡Hala! Y ya está. Estamos locos. Pero bueno, mi abuelo decía que lo que hace el vino no lo hacen las patatas. O sea, tú te inflas de patatas y tranquilo, sigues estando. Ahora te inflas de vino y ya empiezas a hacer y a decir tonterías y ya no, eso no procede. Y yo creo que Nimrod ahí o estaba harto de vino o había tomado alguna cosa caducada. Algo le pasó ahí que no, el orgullo. Y este bisnieto de Noé, con lo que había sido su bisabuelo, que por él estamos todos aquí, por Noé, porque fue el único justo que se encontró en la tierra. Si no, Dios nos había exterminado a todos. No estaríamos aquí ninguno. Con el transcurso del tiempo, esa ciudad, Babilonia, había sido fortificada hasta tal punto que para los tiempos de Belsasar se pensaba que era invencible. O sea, es que ni siquiera se le ocurriría a alguien decir, vamos a tomar Babilonia, ¿no? ¿Qué dices, tío? ¿Estás loco? ¿Qué has bebido? No. Babilonia, se pensaba que eran pues invencibles. Y por eso él estaba ahí, sabiendo que estaba siendo sitiada la ciudad, que había un ejército fuera, los medos y los persas que querían tomar la ciudad. Él seguía emborrachándose y allí de orgías, de juergas y de venga y tal cual. Invencible. A mí no me toca a nadie. La ciudad fue construida a horcajadas del río Éufrates, ¿no? Pasaba el río Éufrates por debajo, la cual dividía en casi dos partes iguales lo que era la ciudad, ¿no? El río, una parte y otra parte, la dividía entre dos partes. Los muros dobles que rodeaban la ciudad eran tan anchos que 4 carros, dice la Biblia, 4 carros lado a lado podían ser conducidos en sus cimas. Imaginaos abajo del cimiento. Los muros se extendían 35 pies, que llegan a ser unos 17 metros. A grosso modo, no me hagáis mucho caso, que a mí ya sabéis que eso de las medidas se me pone... Me hace la estrellita muchas veces.
35 pies, 17 metros, más o menos. 16, 17 metros, centímetros arriba, centímetros abajo. Se extendían 17 metros por debajo de la tierra y estaban rodeados por fosos anchos y profundos. Imaginaos. La ciudad era de 15 millas cuadradas. La milla terrestre tiene 1,387, para ser exactos, kilómetros cada milla. Entonces multiplica las 15 millas por 1,3, 1,4, ponle. Entonces te saldrían pues más de 15, o sea, 15 millas por 1,4, pues cerca de 22, entre 22 y 25 metros, ¿no? De cuadrados, encerrando un área de más de 200 millas, o sea, kilómetros, perdón, no metros, kilómetros. Y encerraban la milla, un kilómetro son 1,3 millas. Entonces eran kilómetros cuadrados, encerrando un área de más de 200 millas cuadradas. Échale 350 kilómetros cuadrados. 300, 320. Échale por ahí. ¡Qué tela! Era en esta fortaleza en la cual Belsasar confiaba. Todo lo que os digo tiene el porqué. Para que veáis que ellos se creían invencibles, os lo estoy diciendo, fijaos todo lo que tenían solamente por debajo, por arriba y por todos los sitios, y el ejército que tenían inmenso, tremendo, bien entrenado, todo, pero solamente con la ciudad era imposible tomarla, ¿no? Ahí se sentían invencibles, y por eso hago hincapié en todo esto también. Esta era la fortaleza en la que Belsasar confiaba. Se sentía seguro, tan seguro que hasta podía tener una fiesta de borracheras, de orgías y de desenfreno con el enemigo en sus puertas. No sé, pero yo desde luego no estaría muy a gusto, aunque la ciudad fuese impenetrable. Yo no estaría a gusto con alguien que está fuera de mi puerta. No dormiría, cuanto más me pondría ya de juegos ni de borracheras. Pero bueno, Darío conquistó Babilonia mientras que Ciro estaba ocupado luchando guerras en otro lugar. Darío reinó como rey de Babilonia por unos 2 años hasta la llegada de Ciro. Darío consiguió entrada a la ciudad haciendo desviar el agua del Éufrates en los fosos que rodeaban esa ciudad de la que hemos hablado. Imaginaos la inteligencia, la estrategia militar que tenían para todo, ¿no? El que lo construyó dijo, aquí no hacen esto, pero llegó él y dijo, voy a desviar esto hasta los fosos en que ellos confían, ahí se lo voy a desviar para que el Éufrates se quedara seco, y entraron en medio de la ciudad por el mismo río, el mismo cauce del río, seco, porque le desviaron y ya el Éufrates no pasaba por la ciudad, por la que decían, ¿cómo van a entrar por aquí? Si aquí viene el río, por aquí no pueden entrar. Pues Darío desvió el río hasta los fosos y entraron por el medio, como dividía la ciudad, entraron por el medio del río, por el medio de la ciudad, en el río por el cauce seco. O sea, entraron por ese canal, ¿no? Desde ambas direcciones.
Debido al banquete, muchas de las puertas interiores estaban abiertas. ¿Para qué? Si aquí somos invencibles. Y Babilonia, con poca resistencia, cayó en manos del enemigo. Hay varias lecciones que podemos sacar aquí, de las cuales nos podemos beneficiar. La seriedad de profanar los vasos sagrados consagrados al Señor. En primer lugar, el ministerio. Dios castigará a aquellos que hacen daño a los ministros del Evangelio, porque somos sus vasos, consagrados para Él. No toques, dijo el Señor, no toques a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Eso está en los Salmos 105, versículo 15. En segundo lugar, los cuerpos de los santos que están llenos del Espíritu. Primero, el ministerio. Dios va a castigar a todos los que hacen daño a los ministros del Evangelio. Y en segundo lugar, los cuerpos de los santos que están llenos del Espíritu. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 1 Corintios 3, 17, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿O ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 19. Por otra parte, nuestro edificio de la Iglesia, ministerio, cuerpo de los santos y edificio de la Iglesia. El edificio y los artículos, los cuales han sido dedicados para el uso del Señor, nunca deben ser usados de una manera irrespetuosa o usados de manera profana. El engaño de Satanás, la seguridad falsa que el pecado brinda, es otro de los puntos por el que tenemos otra de las lecciones que podemos sacar aquí. En primer lugar, ya hemos dicho, la seriedad de profanar los vasos consagrados al Señor. En segundo, el engaño de Satanás. La seguridad es esa seguridad, esa falsa seguridad que el pecado brinda. Muchas veces las personas en grave peligro se enojan cuando se les da a saber su peligro. Tengo bastantes anécdotas, pero no quiero decir ninguna para dar más cabida a esto. Pero pensad en ello. Cuando decís a alguien la verdad, ¿a que se enfada? Pues mucha gente que está en peligro y en peligro de muerte, se lo dices y encima se enfadan, se enojan. Eso si no te pegan o hacen cualquier cosa. A veces ministros fieles de Dios son o somos odiados debido a que estamos advirtiendo los peligros del pecado. Yo entro en una iglesia, veo a alguien que está predicando, no que está predicando, sino que está dando está pidiendo el diezmo. Y le veo que está pidiendo, abrid el libro por Malaquías 3:10. Digo, ya estamos. Iglesia de la prosperidad. Ha habido en 2 iglesias que me he levantado. En otras muchas me he ido. Pero en algunas me he levantado y le he dicho al pastor, digo, tú ni tienes vergüenza ni eres pastor. Digo, y tú, menos todavía por predicar una cosa que no tienes ni idea de lo que significa. Malaquías 3:10 te predican para que des el diezmo obligado. En dinero, ¿eh? Dios nunca ha dicho que demos el diezmo en dinero, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ni siquiera se menciona diezmo
cristiano, ni siquiera se menciona. Y en el Antiguo se menciona el diezmo, pero en especie. Diezmáis, o Cristo cuando lo dijo, diezmáis la ruda, en el eneldo y el comino, y dejáis de lado la misericordia, que es lo que quiere Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios decía que había que diezmar, pero siempre ganado o grano, ¿no? Para el alimento de los levitas, de los sacerdotes, y cada 3 años se sacaba el diezmo de los diezmos para dar a las viudas, necesitados, etc. Pero el diezmo de las primicias, que era una vez cada año, no 5 veces a la semana, como hacen muchas iglesias aquí, en dinero, nunca lo ha dicho Dios. Diezmo dinerario no existe en la Biblia. Y si alguien cree lo contrario, que me lo diga. Diezmo en dinero no existe. Dios no quiere, porque Dios es el dueño de la plata y del oro. No le hace falta nada de dinero, ni tus billetes, ni tus monedas que tengas en tus bolsillos. Dios quería que sus ministros fuesen dignos del salario, ¿no? Estaban ministrando en el templo, que les diesen, les mantuviesen de comer. Así como Pablo, que podría haber sacado un diezmo tremendo, fíjate todas las iglesias que fundó Pablo. Pues decir, el lunes quiero aquí de la de Éfeso, de las de Corinto, de las de Filipos, de las de Tesalónica, de los romanos. Imaginaos todo el diezmo que podía haber sacado Pablo. ¿Y qué dijo? Trabajé con estas manos para no seros gravoso. Nunca cobró Pablo ni un duro, ni un euro cobró por predicar. ¿Por qué cobráis por predicar, pastores? Ay, Dios mío. Entonces, cuando tú les das la verdad a estos pastores o a estos predicadores, se enojan contra ti y ya te forjas enemigos. A mí no me importa. Esos con amigos como esos, ¿quién quiere enemigos? Así que fuera de mí, ¿no? De mi lado. Y el que empiece a predicar de Malaquías 3:10, le digo, el ladrón eres tú, no yo. Porque yo no estoy en la ley. Malaquías estaba hablando al pueblo de Dios. Dijo, me habéis robado en mis diezmos y ofrendas. Traed mis diezmos al alfolí. Y el alfolí no es la cestita que te pasan en la iglesia. El alfolí son granos, son graneros, silos, donde metían el ganado, el trigo, la cebada, todo eso, alimentos, no dinero. A más de alguno le hubiera gustado tener un alfolí para guardar el dinero. Más de uno de los que yo conozco hoy. Pero por eso somos a veces odiados, los ministros de Dios. Somos odiados cuando hablamos de la verdad. Y por eso yo tengo un pastor amigo mío que es cantautor, algunos le conoceréis, se llama Marcos Vidal, es de Madrid, y le invitaron a predicar en Lakewood, la iglesia de Marcos Witt, en la que estaba Marcos Witt, para los de la habla hispana, porque tienen diversos pastores para diversos idiomas, ¿no? Y para habla hispana estaba Marcos Witt. Marcos Witt tuvo unos momentos de un tiempo de apostasía y empezaba ahí con esa música y esos bailes que hacía, algunas cosas más raras. Él quería, ya pidió perdón y todo lo demás. Y salió del pastorado de allí, de Lakewood, y dejó a Danilo Montero. Es triste ver que gente que te has criado oyendo sus alabanzas, que ahora sean ministros de Mamón, pero cuando nos dices la verdad, como yo a estos pastores,
que se los digo a muchos, y en esas 2 iglesias que me levanté, pues casi me apedrean y todo, pero hasta los mismos creyentes, por hacer la pelota al pastor. No sabían ni lo que yo estaba diciendo, porque no lo entendían, pero me apedreaban. Y los pastores, uno se cayó del todo, pues se puso más colorado que un tomate. Pero otro que era un negro, estaba allí un negro de Senegal o de Zambia, no sé dónde era, que era el que estaba dando Malaquías 3:10. Digo, pero tú qué estás hablando, chico. Pero tú qué dices, chico. ¿Por qué lo hablaba así? Yo siempre hablaba con él. Y cuando le oigo hablar ahí, digo, ¿pero qué estás diciendo? Digo, ¿y tú le dejas? Digo al pastor, digo, ¿tú le dejas que diga esto? Cuando dices la verdad, te van a odiar, se van a enojar. Y si les dices que ellos están, es que estáis en peligro, que os estáis jugando la vida eterna. Anda, vete de aquí, vete por ahí a predicar esas tonterías que estás diciendo. ¿Tonterías estoy hablando? Si estoy hablando de la palabra de Dios. Ven que te voy a explicar. Yo no quiero saber nada de eso. Bueno, yo te he tocado trompeta 1, 2 y 3 veces. ¿Que no quieres oír? Sacudo el polvo de mis zapatos y ahí te quedas. Nada más. Me voy a quien quiera escuchar. Entonces, la doctrina de la seguridad eterna incondicional es una enseñanza muy peligrosa. Y yo os puedo decir que yo he estado en graves peligros en diversos pueblos, en diversos países, por predicar la doctrina eterna, de seguridad eterna e incondicional, la doctrina de Dios. Por eso os digo que es una enseñanza, pero muy peligrosa, porque permite que las personas se descuiden y empiecen a confiar en una protección falsa, como le pasó a Belsasar. Tú vienes, yo conozco pastores que han venido de las favelas, comiéndose los mocos, y llegan aquí. Ayúdame, Rafa, ayúdame a levantar la obra de Dios. Encantadísimo. Pero a los 2 meses, cuando veía que la ofrenda iba subiendo, y ya se iban por otro sitio. Chico, que estás haciéndolo mal. No, es que vamos a hacer esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Sí, vamos a hacer esta cosa. Viene la Biblia aquí. Digo, ¿eso viene en la Biblia? Dime dónde. O sea, ya empezaban a hacer cosas. Yo he visto hacer hasta vudú en esas iglesias, pero yo se lo decía, digo, esto está mal. Y yo cogí y me iba. Me llamaba mucho, vuelve, Rafa, por favor, vuelve. Vuelve porque yo decía a la gente que estaba allí, esto es lo que hay, si queréis, ya sabéis. Dios os pone bendición y maldición, muerte y vida. Escoged lo que queráis. Deuteronomio 30, 19, haced lo que queráis, en vosotros está. Quedaos con él, oídos a otro sitio. Pero si os quedáis aquí, que sepáis que no estáis en la doctrina de la seguridad eterna incondicional. No tenéis seguridad eterna. Entonces, muchos de estos que venían, sí, con todo su afán de levantar una obra para Dios, pero enseguida que veían el saco de las ofrendas llenito, y ahora los ves que cambian de coche como yo de camiseta. Pues ahí los tienes, pero les dicen las cosas y es muy peligroso, muy peligroso. Yo he estado en grave peligro, por ello. Tenemos que recordar los errores de otros y estar dispuestos a humillarnos también nosotros. No creamos que nosotros somos los que yo tengo la doctrina de la seguridad eterna incondicional. No.
cuidado que podemos caer también. Por eso hay que recordar los errores que han cometido otros, como Pedro. Yo voy a morir contigo si hace falta. Yo nunca te dejaré. Y a los 10 minutos estaba negándole. Pedro, tío fortachón, un tío que te agarraba el pescuezo con una mano y te le dejaba con un bolígrafo. Había peleado contra toda la clase de el mar embravecido, o sea, forjado en duras. Y una simple criada fue y le hizo negar a Cristo. No una ni dos, sino 3 veces. No creamos que estamos seguros, porque cuanto más seguros estemos, más rápido caeremos. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, y acordémonos de los errores que han cometido los santos y hasta los discípulos como Pedro, para no caer nosotros en los mismos. Que estemos dispuestos a humillarnos, que el orgullo no pueda con nosotros. Yo he hecho esto, pero yo no, a mí Dios me perdona. No, si no te humillas, si no te arrepientes, Dios no te va a perdonar. Porque estás dando por inmunda la sangre de Jesucristo que derramó por ti en la cruz. Tenemos también, por otro lado, que recordar que todos somos pesados en las balanzas. Mene, mene, tekel, uparsin. No seamos hallados falsos. Por otro lado también, vamos a notar la similitud entre la pecaminosidad y el libertinaje. Que hemos llamado libertinaje ebrio, o yo qué sé, cómo llamarlo también, orgiástico, que está mostrado aquí en este capítulo de Daniel. Tenemos que ver la similitud que hay entre la pecaminosidad y el libertinaje ebrio que está mostrado aquí y las tinieblas del mundo hoy en día. Observad la similitud que hay. La gente desea ir de un extremo a otro para desafiar a Dios y rebelarse contra todo lo que es decente y contra todo lo que es recto. Cuando, no sé, hace años, yo me acuerdo, era un chaval, bueno, hace bastantes años, y yo recuerdo que se dejaban las puertas abiertas de las casas y no pasaba nada. Iba una mujer a la casa de la vecina y su casa la dejaba abierta, no pasaba nada. Y no habían perros, ¿eh? Vamos, habían perros, pero que no había perros que cuidasen. La dejaba abierta la casa y no pasaba nada. Te cruzabas con alguien por la calle, aunque fuesen las 5 de la mañana, no le conocías. Buenos días, buenos días. Tremendo. Un respeto. Yo recuerdo a mi padre que su palabra era, ve con Dios, o que Dios te acompañe. Cuando se despedía o se cruzaba con alguno, adiós, Mora, ve con Dios. Siempre era el saludo de mi padre. Y la pecaminosidad y el libertinaje ebrio de aquellos entonces, ¿qué similitud hay con las que hay hoy en día? Hace años todo el mundo ayudábamos a todo el mundo. Tú parabas en la carretera porque habías pinchado el coche y enseguida tenías a 4 o 5 camioneros ahí ayudándote a... Hoy, si paras, ves a alguno que ha parado y paras tú a ayudarle y enseguida te despojan a ti de todo, si no es que te apuñalan para quitarte el coche, quitar todo lo que lleven, violar a tu mujer, a tus hijas. ¿Estáis viendo la similitud? Hoy desafiamos a Dios con todo.
el día del orgullo gay, toma ya. Pero ¿a qué viene esa orgía? Porque salen dándose, y hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero desnudos por la calle y haciendo esas atrocidades y aberraciones que hacen, y niños pequeños que los llevan con ellos y los llevan hasta atados del cuello, muchos de ellos. ¿Pero esto qué es? Yo no creo en Dios, oye, no hagas esto, que Dios te puede sanar. Anda, ya, vete por ahí, cura, que no sé qué, no sé. Te empiezan, no sé, y a eso si no te cogen entre cuatro y te dan un palizón. Pero estamos desafiando a Dios como Belsasar, y cuidado cuando se meten con algún ministro de Dios. Entonces el pecado, mene, viene rápido. Hoy se rebelan contra todo lo que es decente y contra todo lo que es recto. La gente del mundo se rebela. Por otro lado, y por último, en el lado positivo, digámoslo así, hay una lección brillante. Estas son las enseñanzas bíblicas que podemos sacar de la lección que hemos dado hoy. Siempre hay un lado positivo que siempre me gusta dejar, como sabéis, como buen saborcito de boca. Y aquí podemos sacar el lado positivo. Hay una lección brillante por aprender de la vida de Daniel. En este capítulo se habla de Daniel como alguien que puede resolver dudas. Daniel 5:12. Daniel 5:16. Las dudas pueden ser quitadas mediante la proclamación y la verdad de la palabra de Dios. Planeemos en ser solucionadores de dudas. Creo que ya lo he dicho, vinieron anteayer, 2 mujeres testigos de Jehová. Se empiezan a hablarme. Cuando yo empiezo a hablar, una se queda medio callada diciendo, la toca en el hombro y dice, tienes razón. ¿Qué hay ahí? Yo, no. Dios. Y sale uno de los albañiles que tenía trabajando en casa y dice, es que no veis que es pastor. Es un impulsivo también este hombre, es muy buena gente. Entonces, podemos ser solucionadores de dudas. Estos testigos de Jehová están en duda, están en rebeldía, no quieren creer, como todo el mundo. Pero Daniel solucionaba dudas a quien se las pedía. Estas mujeres llegaron a mi casa y yo traté de resolver sus dudas mediante la palabra de Dios. ¿Qué hacía Daniel? Le pedían que resolviera un sueño, que interpretase, resolviese una duda. ¿Qué hacía? Pedía a Dios. Ya está. Dios se lo daba. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle que Dios nos siga dando cada día, cada momento, a cada instante, y que solucionemos dudas y engaños en los que están metidos. ¿Que te van a sacudir? Claro que te van a sacudir. Pero, amigo, más le sacudieron a nuestro Señor. Muchísimo más. Por tu culpa y por la mía. Así que sé un solucionador de dudas. Por último, vamos a ver la interpretación profética y dejamos la lección por hoy hasta la próxima, que será la 5. La interpretación profética que sacamos de aquí es que Belsasar está representando los reyes y naciones que han puesto y pondrán sus manos en contra de Israel. Ellos no tendrán temor de Dios, ni tampoco respeto de las cosas que pertenezcan al Señor. Ellos tendrán un falso sentido de seguridad, de presunción, de prepotencia, pero ellos serán destruidos
como lo fue Belsasar, como lo fue Babilonia. Lo dejamos aquí, hermanos, hermanas, esperando que os haya sido de algún provecho. Y ya sabéis que con todas las dudas que tengáis, aquí me tenéis, para lo que deseéis. Un solucionador de dudas, que Cristo ha elegido a este pobre diablo que era yo y le ha puesto para llevar su eterna y preciosa palabra. Contad conmigo para lo que queráis, escribidme si tenéis alguna duda y lo solucionamos. ¿De acuerdo? Pues que Dios os bendiga grandemente.